Tome notas. Sea como los de Berea en Hechos 17, versículos 10 y 11. Verifique con su Biblia lo aprendido. Sé que existe toda clase de enseñanzas sobre Dios en este mundo. Por lo tanto, el que no tiene un firme y claro entendimiento de la palabra de Dios tiende a confundirse y muchísimas veces hasta apostatan, es decir, se apartan de la sana doctrina, la doctrina bíblica. Otras personas, ya sea por apartarse de la doctrina bíblica o por falta del conocimiento bíblico correcto, caen en herejía. Ambos casos son fatales, pues acarrean condenación eterna si la persona no se arrepiente. Por lo tanto, es importantísimo que entendamos este tema vital desde su punto de vista correcto, es a saber, el bíblico. Recién conocí al Señor, recuerdo que Él me enseñó a unir dos versículos que jamás se me han olvidado. Ellos son Juan 5:39 y Efesios 4 del 14 al 15. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién dan testimonio las Escrituras? De Cristo. No solamente el Nuevo Testamento, sino ambos testamentos testifican de Cristo. El Antiguo Testamento lo anuncia o profetiza con sus más de 300 profecías sobre Él. Y el Nuevo Testamento no solo lo manifiesta, muestra o revela, sino que también registra el cumplimiento de todas las profecías referentes a su nacimiento y a su ministerio terrenal. Entonces, el Señor nos manda a escudriñar las Escrituras porque tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento testifican de Cristo. Y Efesios 4, 14 y 15 complementan el mandato de escudriñar las Escrituras, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En otras palabras, el versículo nos está diciendo que debemos tener mucho cuidado con lo que leemos y escuchamos y a quién le creemos, porque hay mucha doctrina errada en el mundo. El versículo 15 de Efesios 4 dice que más bien, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiendo la verdad. ¿Qué o quién es la verdad en la Biblia? La verdad es su palabra. Juan 17:17 registra la vez en que Jesús, orando, dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y Jesucristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1 versículos del 1 al 3 y el versículo 14. Y también Juan 14 versículos 6. Entonces sigamos la verdad, es decir, la palabra de Dios con amor. Cuando obedecemos la palabra de Dios con amor, estamos siguiendo a Cristo. Los verdaderos discípulos de Cristo son los que le siguen a través de su palabra y permanecen en él. Juan 8:31, Juan 15 y segunda de Juan capítulo 1 versículos 9. Con esto dicho, hablemos ahora sobre la deidad de Cristo. Como Dios nos hizo a su imagen, todo ser humano instintivamente sabe que existe un ser supremo, aunque millones de personas lo nieguen. Romanos 1. La mayoría de los creyentes bíblicos no tienen problema con aceptar al Dios Padre, de quien Jesús mismo hizo constante referencia durante su vida terrenal. La mayoría de personas tampoco tiene problema con la existencia de Jesús, el buen hombre, profeta y maestro. El problema surge en cuanto a la deidad de Jesús. Por lo tanto, le invito a que continuemos escudriñando nuestro manual de instrucciones, es decir, la palabra de Dios, para saber qué nos dice este sagrado libro al respecto. Juan 6:27 dice que el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo, es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello.
Vea también Romanos capítulo 1, versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 2, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, Salmos 2, versículo 7, Proverbios 30, versículo 4 y Juan 3, 16. Hay varias religiones, probablemente sean todas, aparte del cristianismo, que niegan la deidad de Jesús. Pero como nosotros no estamos aquí para deliberar qué dicen las religiones o cualquier otro libro, nosotros nos guiaremos estrictamente por la Biblia para saber qué dice la palabra de Dios al respecto. Comencemos con 1 de Juan 5:20 que dice: Empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Vea también Juan capítulo 14, versículo 6. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Lo dice Colosenses 2, versículo 9. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, más comúnmente conocida como la Biblia, testifica sin timidez ni excusas que Jesucristo es Dios. Jesucristo no es un ángel creado por Dios, ni tan solo un profeta, un gran maestro, ni simplemente un buen hombre. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, como lo acabamos de leer. Él es el Dios Hijo. Como cuando Dios repite algo es porque esa verdad es firmemente establecida por Él, como dice Génesis 41, a continuación veremos algunos pasajes bíblicos que atestiguan de la verdad eterna de que Jesús es Dios. Isaías 9:6, Isaías 7:14, Mateo 1:23, Juan 1:1 y también el versículo 14, Juan 8:58, Primera de Timoteo 3:16, Tito 2:13, Hebreos 1:8, Romanos 9:5, Apocalipsis 1:8, y también el capítulo 1, versículo 17, capítulo 2, versículo 8, capítulo 22, versículo 13. Isaías 44:6, segunda de Pedro 1:1, Isaías 44:24, Juan 1, versículo 1, 3 y 14, Colosenses 1:16, Filipenses 2, 5 y 7, Juan 5, 17 y 18, Juan 10, 30 al 33 y también el capítulo 20, 28 del libro de Juan. Juan 7, 38 y 39 registra que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, no como nos parece a nosotros, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. En otras palabras, el que no cree que Jesucristo es Dios, tal cual dice la Escritura, no puede ser lleno del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo, es decir, de la palabra de Dios. Decir que Jesús no es Dios es decir que Él es un mentiroso, lo cual es una blasfemia. Y sabemos que las blasfemias proceden del mismo infierno. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Romanos 3:4. Hay que creer a Dios antes que a los hombres. De lo contrario, Jesús mismo advierte en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyeres que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cuando Dios se le presentó a Moisés, él se identificó a sí mismo como el yo soy. En otras palabras, yo soy el que soy, el que no necesita identificarse. Éxodo 3:14. Permítame enfatizar que debemos ser extremadamente cuidadosos con lo que creemos y o a quién creemos. Nuestra vida eterna depende de ello. Jesucristo estuvo presente en el principio,
como lo veremos pronto, y Él declaró el último amén de la Biblia. Él vive por los siglos de los siglos. Él es verdaderamente Dios. En Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y en Juan 14, versículos 9 y 10, cuando los discípulos le preguntaron que les mostrara a Dios, Jesús les respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Jesús estaba revelando que esos dos miembros del Dios Trino son uno, y además Él dijo que el que ha visto a uno, ha visto al otro. Jesús ni mintió ni quiso confundir a nadie, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Ellos están perfectamente unidos en absolutamente toda su esencia y propósito por toda la eternidad. Esa perfecta unidad y armonía nunca jamás será quebrantada. Hasta aquí creo que ha quedado claro que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento testifican de la deidad de Cristo. En otras palabras, la Biblia entera declara que Jesús es Dios. Y también advierte claramente que el que no cree esa eterna verdad es condenado a menos que se arrepienta. La próxima semana concluiremos este importantísimo tema sobre la verdadera identidad bíblica de Jesucristo. También veremos otros detalles bíblicos que han causado gran confusión en el cuerpo de Cristo por la mala interpretación de la palabra de Dios. Es vital que entendamos estas verdades bíblicamente para nuestro propio beneficio, pues de ello depende nuestra vida eterna. Además, el conocer la palabra de Dios no adulterada también nos prepara en caso de que Dios en su gracia nos dé la oportunidad para hablar con humildad con los que debaten la deidad de Jesús. Con esto dicho, concluimos nuestro tema por hoy. No se pierda nuestro próximo estudio. Hasta entonces, bendiciones.